tal? Bienvenidos a otro nuevo video para lo que es ABC de la microelectrónica. En esta ocasión, acogiéndome a lo que es un video explicado por nuestro colega Cristian Barigota, prácticamente dentro de algunos videos que he podido ver de nuestro colega, me ha gustado mucho uno acerca sobre las resistencias POLAF. Entonces, he hablado con él para poder ayudar también un poco más a nuestra comunidad de electrónicos para ampliar un poquito más el ejemplo, pero en esta ocasión vamos a correlacionar con un equipo Arduino, acogiéndonos a que este componente nos ayuda a dar algunas salidas digitales. Entonces, con estas salidas digitales podemos correlacionar cómo trabajan las resistencias POLAF. Vamos, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que son las resistencias POLAF y pull down. Dentro de las resistencias POLAF, como podemos ver, vimos, les dije el claro ejemplo, con un Arduino Uno y un pulsador. Entonces, esos son los componentes que vamos a utilizar, y para su medición igualmente el equipo que nos va a facilitar más que todo en la lectura de un estado bajo y un estado alto sería un osciloscopio. Eh, a este ya lo hemos cargado ya el programa. Igualmente en la descripción del video los voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar y cargarlo directamente al Arduino y puedan hacer algunas pruebas con lo que son las resistencias pull up y pull down. En esta ocasión vamos a dar como ejemplo con una salida digital del Arduino Uno sobre las resistencias pull up y pull down. Si has escuchado el término resistencias pull up y pull down y no lo has hecho, no tardarás en encontrarlo, así que preferible saber de qué se trata este tipo de resistencias especiales. En este video intentaremos explicar de una manera más clara qué son y para qué se utilizan. Ahí, como podemos ver, un pequeño ejemplo con el Arduino Uno, que tenemos una salida alta en lo que son 5 voltios y los parámetros cómo va descendiendo hasta obtener una salida 0 en estado 1 y en estado 0, lógico alto y lógico bajo. Pues no son unas resistencias especiales, se trata de resistencias normales, pero que están dispuestos en circuito de una manera determinada, dependiendo de la configuración que se determinará si las resistencias es pull off o pull down. Con funcionalidad básica, esta resistencia se establece en un estado lógico en un pin o una entrada de un circuito lógico, cuando se encuentra en estado de reposo. Como bien indica su nombre, la resistencia pull up establece un estado alto y las resistencias pull down establece un estado bajo, cuando el pin se encuentra en un estado en reposo. Eso evita los falsos estados que se producen por el ruido generado por algunos circuitos electrónicos. Entonces aquí podemos ver, dice, esto evita los falsos estados que se producen por el ruido generado por circuitos electrónicos. A continuación vamos a ver eh, unos ejemplos de las resistencias pull up y pull down, ¿no? Esta es la configuración ya en cada modo. Aquí en el primer modo podemos ver la resistencia pull up está conectado a unos 5 voltios con una resistencia de 4.7K, ya la entrada del pin digital, y aquí tenemos nuestro shift
conectado a lo que es ground o GND o tierra. Igualmente la resistencia pull down está conectado a unos 5 voltios. Tenemos aquí nuestro Swift, el pin digital, la resistencia de 4.7 y nuestra tierra. Si ven la diferencia, entonces la diferencia en lo que es pull off, nuestra resistencia está conectado en serie al voltaje de entrada, y acá en pull down está conectado nuestro switch en serie a el voltaje de entrada de acorde al pin digital. Vamos a ver qué son las resistencias pull down. En la configuración pull down, cuando el circuito está en reposo, como se muestra en la imagen de arriba, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente cero, allowed. En cambio, si pulsamos P1, dejará de pasar la corriente y tendremos una diferencia de potencial de 5 voltios alto. Este es el uso normal de estado bajo y alto. En cambio, la resistencia es pull off. Por el contrario, en la configuración pull out, cuando el circuito está en reposo, P1 sin pulsar, la caída de tensión es de 5 voltios alto. En cambio, cuando pulsamos P1 se deriva totalmente la corriente a masa y la caída de tensión es 0 o bajo. Normalmente las resistencias que utilizan en los casos son de 4.7K. Como hemos comprobado, estas dos configuraciones nos evitarán que en estado de reposo, mediante un valor erróneo, eliminemos la afluencia de factores externos sobre nuestras mediciones, como el ruido eléctrico, y eso ya lo hemos visto. Entonces prácticamente hemos tenido aquí las dos ejemplos de lo que son las resistencias pull down y pull off. Ahora, dentro de este circuito vamos a ver claramente cómo están trabajando dentro de nuestro Arduino, ya conectado a la resistencia. Ya aquí tenemos igualmente nuestro osciloscopio. Nuestro osciloscopio lo hemos programado a un movimiento de tiempo más o menos a 200 milisegundos, prácticamente para que podamos observar cuando está trabajando en nivel alto o en nivel bajo. Como lo hemos dicho, ya tenemos nuestro Arduino configurado. Hemos utilizado prácticamente una pequeña, no muy grande, lo que es el programa. Entonces básicamente no utiliza, como podemos ver, no utiliza todo lo que es la memoria, el almacenamiento de memoria. El máximo que se utiliza es sumamente bajo, entonces lo hemos probado. Está utilizando la memoria dinámica de un 10%, no al 100%. Entonces es un programa sumamente básico, lo que nos va a ayudar a verificar solamente lo que son estados altos y estados bajos, un encendido y un apagado. Esto igualmente ya lo dejo en la descripción. Me gustó mucho, como les dije, me gustó mucho el tema en lo que es prácticamente las resistencias POLAF. Nos ayudaría mucho, más que todo en saber la metodología, cómo está trabajando un equipo electrónico, ya sea equipos modernos o como Cristian lo dio como ejemplo en una máquina, eh, prácticamente una motherboard. Entonces, como lo podemos observar, tenemos prácticamente ya configurado nuestro osciloscopio. Está a 200 milisegundos. Prácticamente vamos a ver si ven cómo está corriendo nuestro
nuestro estado, ¿ya? Entonces, al momento tenemos un encendido de lo que son 5 voltios a la entrada. Hemos conectado en el estado de 5 voltios. Ya hemos utilizado la pin de salida, el número de 2 para una salida digital en todo lo que son los PWM. Utilizamos solamente un pin. Hemos utilizado igualmente, como les dije, una resistencia, ¿ya? Ahí como podemos observar, una de 4.7. Igualmente hemos utilizado un switch, ¿ya? Switch común para ver el estado encendido y apagado, bajo y alto. Entonces estos dos eh, hemos utilizado. Igualmente un equipo para hacer las mediciones de lo que son estados altos y bajos. Entonces ahí por ejemplo está trabajando en un estado alto, si pueden ver. Entonces ahí está en 5 voltios trabajando y vamos a pulsarle para ver cómo baja. Si ven, entonces ahí es el nivel estado bajo, alto, bajo. Vamos a hacer unas pequeñas pulsaciones para que ustedes observen. Si vieron, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más rápido para ver estados altos y bajos. Ingresa y listo. Miren, si pudieron observar, ¿no? Entonces les dimos prácticamente algunos clics para ver el estado alto y bajo de nuestra resistencia. Esta configuración lo hicimos ahorita en lo que es pull up. Ahora vamos a cambiar la configuración para hacerle pull down. Entonces, ¿no? Hemos visto. Entonces, ahí está nivel alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo y alto. Entonces, de acuerdo a la configuración que hemos realizado, tenemos aquí 5 voltios la resistencia, el pin digital y switch. Ahora vamos a hacer el ejemplo de las resistencias pull down. Entonces nos vamos a tomar unos pequeños minutos solamente para hacer el cambio de la entrada de los 5 voltios, ya, y tierra. Solamente hacemos una pequeña variación de cambio. La misma configuración, solo enviaremos los 5 voltios ahora a lo que es el switch y la tierra ingresaría a lo que es la resistencia. Entonces vemos el ejemplo, ya está listo en nuestra configuración. Entonces al momento el switch está abierto. Entonces como pueden ver, el estado es bajo, ¿no? Por eso es pull down. Entonces el estado es bajo. Vamos ahora a pulsar y nos va a dar un estado alto. Pulsamos, si ven, a diferencia de pull off. Entonces ahorita por ejemplo el switch está abierto, entonces estado bajo, cerramos, estado alto. Si vieron, ¿no? Entonces eso he querido
en esto igualmente en estos pocos minutos dar a conocer lo que son las resistencias pull up y pull down. Gracias igualmente a nuestro amigo Cristian por darnos a conocer igualmente unos ejemplos dentro de lo que son las resistencias pull up y pull down. Y eso sería todo. Gracias y hasta otro nuevo video.